¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente para aprender acerca de la palabra de Dios en esta nueva serie de lecciones. Y estamos muy agradecidos con Dios de que estés con nosotros acompañándonos. Así es que yo te invito a que en estos momentos hagamos una oración de gratitud porque tú estás con nosotros. Te invito a que donde estás cierres tus ojitos y si quieres poner tus manitas juntas de esta manera, lo puedes hacer. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias porque los niños están aquí escuchando tu palabra. Háblales hoy, Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo te quiero preguntar si alguna vez tú has dado un regalo. Probablemente sí, ¿verdad? Y cuando vas a dar un regalo, ¿en qué piensas? ¿Cómo eliges un regalo? Bueno, hay que tomar en cuenta a la persona a la que le vamos a dar ese regalo. A quien sea un cumpleaños o una boda, a lo que vayamos a dar, es importante tomar en cuenta a esa persona, ¿verdad? También lo que es lo que le gusta y pues cuánto dinero tenemos para dar ese regalo. Y cuando a ti te dan regalos, ¿qué regalos te gusta que te den? Seguramente te gusta que te den algo agradable, algo que tú deseas o que te gusta mucho, ¿verdad? Pues bien, ¿sabes? Hay alguien que sabe cuál es el mejor regalo y el regalo que tú necesitas. ¿Y sabes quién es? Pues eso leemos en la Biblia, la palabra de Dios. Leemos allí acerca de un regalo muy especial para ti. ¿Y sabes? En el Evangelio de Mateo, Mateo está en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia. Mateo era o fue un discípulo del Señor Jesús, uno de estos 12 hombres que le acompañaban y que aprendían de él. Mateo también fue llamado Leví, también se le conocía como Leví. Y sabes, cuando el Señor Jesús le dijo a Mateo que lo siguiera, que dejara todo y lo siguiera, así lo hizo Mateo. Dejó lo que estaba haciendo, que era, por cierto, algo importante. Dejó todo y siguió al Señor Jesús. Mateo sabía, ¿verdad?, ¿quién lo estaba llamando? Pues sabes, el Evangelio de Mateo, Evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para los judíos o para el pueblo de Israel. Y allí Mateo escribió para que ellos pudieran darse cuenta que esa promesa, ese Mesías prometido que ellos estaban esperando desde la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, se había cumplido cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Pues allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y versículo 1, dice así, tú puedes leer en la pantalla, dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice Mateo, y dará a luz un hijo. ¿Sabes? Ese hijo es el Hijo mismo de Dios. Dios iba a enviar a su Hijo a este mundo y Él eligió a una mujer llamada María para que ella fuera la madre de su Hijo. Y luego dice, y llamarás su nombre Jesús. ¿Sabes? Dios le dijo a María y a José que el nombre de su hijo sería Jesús, que significa el Señor salva. Y la última parte dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes? Dios nos dice en su palabra, la Biblia, que todos, tú y yo, nacemos con pecado. Así nacemos queriendo hacer lo que nosotros deseamos en vez de lo que Dios dice. Pero, ¿sabes? También dice allí que por el pecado tú
y yo merecemos un castigo. ¿Y sabes cuál es ese castigo? Ese castigo por el pecado es la separación para siempre de Dios. Pero sabes, Dios te ama tanto que Él no quiere que estés separado de Él para siempre. Por eso Él dio a su único Hijo, el Señor Jesús, quien nació en este mundo para dar su sangre, para morir en una cruz, pero también para volver a vivir. Esto es, para resucitar, porque así, de esta manera, Él tomaba el castigo que tú mereces por tu pecado. Y cuando tú crees en Él, no tienes que estar más separado de Él. Puedes entonces llegar a estar cerca de Dios. Si tú nunca has creído que Jesús murió para perdonar tu pecado y para salvarte de ese castigo, tú lo puedes hacer. Puedes decirle al Señor acerca de ese pecado que tú sabes que haces. Pero también dile que crees que Él murió para perdonar tu pecado. Durante la lección, tú vas a escuchar algo más acerca de esto. Pero si tú ya creíste en el Señor Jesús, tú ya eres salvo, tú ya tienes tus pecados perdonados. Deja que Él te guíe, porque sabes, Él sabe lo que es mejor para ti. Cuando tú oras, hablas con Dios, Él te muestra lo que Él quiere que tú hagas y que sin duda alguna es lo mejor para ti. Ahora te invito a que digas conmigo este versículo del Evangelio de Mateo. Así es que vamos a decir, ¿recuerdas la cita que es Mateo 1:21 al principio y al final? Lo vamos a decir con voz normal, ¿sí? Así es que acompáñame a la cuenta de 3. Leemos 1, 2, 3. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Muy bien, ahora te invito a que lo volvamos a decir, pero sabes, ahora te voy a pedir que tú veas allí, tú que puedes ver allí el versículo de Mateo, tú vas a fijarte en las palabras que tienen la letra J. Y cada vez que veas una palabra con la letra J, vas a dar un aplauso. Un solo aplauso. ¿Entendido? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a decirlo nuevamente y dice así. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Cuántas palabras con una letra J encontraste? ¿Te fijaste? 2, así es, muy bien. Ahora vamos a decirlo nuevamente, pero ahora vamos a buscar las palabras que tienen la letra S. Y cuando encuentres una palabra con la letra S, vamos a dar 2 aplausos. Pero ¿te parece? Los vamos a decir después de la palabra, ¿sí? Muy atento. Así es que empezamos. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Mateo 1:21. Muy bien. ¿Te fijaste? Hubo más palabras con la letra S, ¿verdad? ¿Cómo te fue con los aplausos? A lo mejor te equivocaste. Bueno, no te preocupes. ¿Sabes qué? Vamos a volverlo a hacer, pero vamos a decirlo ahora nuevamente con voz normal, sin aplausos, solamente con nuestra voz normal. Dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Muy bien.
lo dijiste muy bien. Ahora vamos a repetir con la letra J. Acuérdate, un aplauso cuando una palabra tenga la letra J. Dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Cómo te fue? Seguramente muy bien. Y ahora lo vamos a decir por última vez. Acuérdate, en las palabras que tienen letra S, damos 2 aplausos después de la palabra. Bien, empezamos. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Muy bien lo hiciste. Seguramente tú ya puedes decir de memoria Mateo 1:21. Y recuerda, este versículo nos tiene un buen regalo, una maravillosa noticia. Pero yo ahora te invito a que tú escuches el siguiente canto que también nos da esta noticia grata. ¿Cuántas cosas se te han olvidado a ti? A veces se te olvida hacer la tarea, ¿verdad? A veces se te olvidan las cosas que te encarga mamá para traerle de la tienda. Y a veces, pues también a tus papás yo creo que se les ha olvidado darte algún regalo que te han prometido. Pero sabes, hay algo bien importante. A Dios nunca se le olvidan sus promesas. Y eso es lo que quiero que hoy me acompañes para que puedas aprender acerca de esta gran característica o atributo de nuestro Dios. Dios envió hace mucho tiempo a su Hijo Jesucristo. ¿Pero cómo lo iba a hacer? Bueno, Él para enviarlo escogió a una persona muy especial en la profecía, en los libros del Antiguo Testamento de la Biblia. Había una promesa de que iba a venir un Salvador a este mundo, lógico, a salvar a su pueblo. Pero ¿cómo iba a venir? Bueno, en la Biblia también están algunas características de cómo debía de ser esta persona, que iba a ser elegida por Dios para que en ella naciera el Salvador. Tal vez todas las jovencitas escuchaban y al estudiar la Biblia tenían la promesa de que iba a venir un Salvador y nadie sabía quién iba a ser la elegida. Entonces llegó un momento en el que Dios ya había dispuesto que naciera el Señor Jesús. Él envió a un ángel a platicar, a hablar con una persona que se llamaba María. María era una jovencita que estaba desposada. Desposada significa que estaba comprometida para matrimonio, ¿verdad? Entonces María
estaba, pues podemos pensar que estaba en su casa haciendo algunos quehaceres o haciendo algo especial que las mujeres judías hacían en ese entonces. Y sabes, ella no sabía nada, entonces llegó un ángel ante ella y se presentó y le dijo que ella había sido elegida por Dios para que en su vientre naciera una persona bien importante, que era el Señor Jesús. María tal vez estaba sorprendida al ver una persona, pues tal vez diferente a ella, con un color brillante, algo que le llamara la atención. Pero ¿sabes? Este ángel le dijo, no temas, María, Dios, que es el que le daba el mensaje, dice, Dios te ha elegido a ti para que puedas tener a un niño que va a ser el Hijo de Dios. Ella cuando escuchó estas palabras, ¿sabes? Para ella fue algo muy, muy especial. Tal vez en ese momento se acordó de la promesa del Antiguo Testamento que era que iba a venir un Salvador. Y en ese momento ella solamente recibió ese mensaje. Él le dijo, este niño que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y eso significa que era una persona de Dios. Hemos visto en algunas veces, o tal vez, si no lo has escuchado, hoy lo vas a escuchar, que hay un solo Dios, pero se manifiesta en 3 formas diferentes. Dios también se manifiesta como el Padre creador, el Hijo como el Hijo que salva. Y el Espíritu Santo es el Espíritu que nos está acompañando a los que somos hijos. Dios es uno, pero se manifiesta en 3 personas. Y en este momento, en esta lección, vamos a estar viendo acerca de Dios, el Hijo que se manifiesta o se iba a manifestar para salvar a su pueblo. Ese mensaje le dio el ángel a María. Será un hijo del Altísimo. Y el nombre Jesús significa el Señor salva. Entonces María recibió ese mensaje y sabía directamente que su nombre era Jesús. En la pantalla estás viendo un versículo que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. María estaba sorprendida por ver al ángel y ahora por saber que dentro de ella, en su vientre, iba a nacer un bebé, y ese bebé no era cualquiera, era un bebé muy especial, era el Hijo del Dios Altísimo. María, al escuchar todo este mensaje, podía decir, yo no quiero, pero ¿sabes? Ella no era así, ella era obediente, era una mujer que al escuchar el mensaje de Dios, ella dijo una frase, soy la sierva del Señor. La sierva significa que iba a servirle a Dios, iba a ser el instrumento por el cual Dios la iba a utilizar para que naciera el bebé. Y a ella no le importaba en ese momento que estaba desposada con José. Yo creo que en ese momento ni se acordaba, ¿sabes? Ella lo único que dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella estaba dispuesta a que se cumpliera la palabra de Dios en ella, ¿sabes? Dios cumple sus promesas. Cuando Dios cumple sus promesas es porque Él lo está haciendo. Cuando Él dice algo, lo va a hacer. Él es un Dios veraz, es un Dios verdadero. ¿Sabes? En Romanos capítulo 4, versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es un versículo que debes de recordar, que el Señor cuando te dice algo a ti, lo va a cumplir. Él es poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántas veces has tenido dudas en tu vida como hijo de Dios? A veces dices, ay, sí seré salvo. Ay, es que hice esto y a veces me siento mal. Bueno, ¿tienes esas dudas? Debes recordar este versículo, que Dios es poderoso para hacer lo que había prometido. A veces tal vez tú no obedeces. Si no estás obedeciendo, también puede ser que tengas esas dudas, o puede ser que en tu vida haya algo que te esté impidiendo acercarte a Dios y sobre todo
que pueda ser que no estés haciendo lo que María, no quieras que Dios haga la voluntad en ti. María, cuando escuchó este grande mensaje, sabes, el ángel también le dijo, dice, tú tienes una parienta y esa parienta está esperando un bebé. Entonces, eso fue una palabra, así como una promesa también para María. Entonces María, cuando se fue el ángel, nos dice la Biblia que salió y fue a buscar a su familiar, y esa familia se llamaba Elizabeth, y dice que cuando se acercó María a Elizabeth, dice que su vientre, el bebé que tenía Elizabeth en su vientre, dice que brincó, le dio gusto, ¿verdad? Entonces tal vez ellas platicaron, en la Biblia no nos dice qué platicaron, pero ellas al verse, al encontrarse, tal vez María le contó todo lo que el ángel le había dicho. Y sabes, en ese momento se estaba cumpliendo lo que el ángel le dijo, ¿qué fue? Que Elizabeth estaba embarazada. Qué grande gozo pudieron haber sentido las dos. Ellas estaban platicando gozosas, pero ¿sabes? María estaba desposada, ¿te acuerdas que te lo mencioné? Y eso significa que estaba comprometida a casarse y ahora tenía un bebé en su vientre. Tal vez pudiese haber un problema, pero ¿sabes? El problema pudo haber sido fuerte con la persona de José, que era el prometido, ¿verdad? El futuro esposo, el novio. Pero ¿sabes? Algo importante es que José, dice la Biblia, que estaba durmiendo y el ángel fue a su hogar y lo despertó. Y lo despertó también para darle un gran mensaje. Ese mensaje era un mensaje de que él conociera al gran Salvador que iba a tener María. Bueno, ese ángel despertó a José y le dijo que tenía María un bebé en su vientre, pero que no tuviera ningún pues tal vez duda o algún problema, ¿verdad? Algún enojo en él, porque María estaba embarazada, porque María no había conocido a ningún varón, sino que era la sombra del Altísimo, había caído sobre ella y por eso estaba embarazada. ¿Sabes algo importante? José también escuchó atentamente el mensaje del ángel, y este gran mensaje era algo impresionante porque José sabía que se iba a casar con María. Y, ¿sabes? El pueblo judío tenía ciertas leyes. El pueblo judío era muy estricto y no permitían que tuvieran relaciones antes de casarse. Y algo bien importante es que si alguno de ellos no cumplía esta prohibición, entonces estaban obligados o ellos no podían seguir ese compromiso. Y José tenía el compromiso grande, fíjate, grande de casarse con María. Pero tal vez podemos pensar, ¿verdad?, que José dijo, bueno, pero es que entonces ya no me quiere a mí o no me fue fiel y ahora la gente, pues, ¿qué van a decir? Y yo no me puedo casar con ella. Muchas situaciones tal vez José pudo haber pensado en ese momento en su mente. Pero, ¿sabes? Algo importante fue que José solamente escuchó la voz del ángel. Y al escuchar la voz del ángel es para que él recibiera el mensaje. Él estaba recibiendo un mensaje no de un ángel nada más, sino de el mismo Dios. Dios fue el que envió el ángel con María y ahora con José. ¿Para qué? Para que conociera que María iba a tener un varón, y ese varón también iba a ser hijo del Altísimo, y ese varón iba a ser Jesús, Cristo, que es el que iba a salvar al pueblo. Todo ese mensaje tal vez José lo recibió, y si llegabas a tener dudas, se quitaron, simplemente por conocer que el mensaje venía de la palabra de nuestro Dios. ¿Sabes algo importante? José creyó el mensaje. Entonces José, al escuchar ese gran mensaje, fue a buscar a María. Y al buscar a María fue
pues para decirle tal vez, ¿verdad?, que él ya sabía el mensaje del ángel o le contó lo que había sucedido cuando él estaba descansando. Y podemos pensar que también María le contó lo que sucedió cuando el ángel la visitó, y los dos llegaron a la conclusión que el hijo que María tenía era hijo del Dios Altísimo. En ese momento ellos pudieron decir, es un mensaje de Dios. Dios está cumpliendo su promesa desde hace muchos años que iban a ser un Salvador para este mundo. Y qué grande privilegio pudo haber tenido María y José también para que pudiese él obedecer también la voluntad o la voz de Dios. Cuando José vio a María, entonces él cumplió con su palabra que había dado de casarse y estaba cumpliendo con el mensaje de Dios que no dejara a María sola, que no la abandonara, sino que siguiera con ella, se casara y cuidaran a ese bebé. Dios estaba cumpliendo la palabra a José cuando le dio este mensaje y cuando también José fue y obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Dios cumple la promesa. Dios siempre va a decir algo y lo va a cumplir. Tú como hijo de Dios debes de recordar que si Dios te ha dicho algo, Él lo va a hacer. En Santiago capítulo 1 y versículo 25, si tienes tu Biblia lo puedes leer ahí, si no lo puedes ver en la pantalla. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjate que este versículo trata varias cosas que te pueden ayudar en tu vida espiritual. Dice, si miras atentamente la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? La palabra de Dios, la de la libertad. ¿Por qué dice de la libertad? Porque en ella dice que cuando nosotros hablamos, creemos la Biblia, tenemos libertad en expresar, libertad en creer y sobre todo también dice y persevera en ella. Significa que hagas lo que dice la Biblia. Dice no siendo oidor olvidadizo. A veces oímos algo y se nos olvida al rato. Bueno, dice la Biblia, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Significa que tú lo hagas, lo pongas en obra. Y hay algo, hay una promesa. Serás bienaventurado en lo que haces. Tal vez tú tengas dudas o tal vez seas un poco desobediente, pero ¿sabes? Esas dos cosas que tú puedas estar viviendo en este momento puede ser porque no estás dejando que Dios actúe perfectamente en tu vida. O tal vez no estés creyendo completamente que Dios es el que hace las cosas, las dice y las hace, es un Dios de verdad. Tú también eres un hijo de Dios y debes entender que Dios cumple su palabra. Y si Él te dice que eres hacedor, que debes de ser hacedor de la obra, de lo que estás diciendo, debes hacer las cosas. Si Dios te da una palabra de promesa, lo va a cumplir. Si Dios te da una palabra de castigo, lo va a cumplir. Qué bueno fuera que siempre fueran promesas, ¿verdad? Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Vas a ser bienaventurado en lo que haces siempre y cuando obedezcas la perfecta ley de Dios. Tal vez tú que estás escuchando este mensaje digas, ay, yo estoy viendo que Dios le gusta cumplir sus palabras, sus promesas, y que tú, tal vez, si no conoces a Dios, tienes algo que siempre te ayuda a no ser obediente, a decir malas palabras, a ser grosero con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Y sabes, esas cosas son pecado. El pecado te está alejando de Dios porque Dios es santo. Entonces el pecado no le gusta a Dios. Pero hay algo bien importante que Dios conoce, que tú necesitas a un Salvador. Y Cristo Jesús vino a este mundo para morir
por los pecadores. Cristo Jesús vino a este mundo para que tú puedas ser libre y puedas tener libertad de pecado. ¿Por qué tenía que venir un Salvador? ¿Por qué crees? Porque en tu vida hay pecado. El pecado ofende a Dios y te separa de Dios. Por lo tanto, tu vida está alejada de Dios. Pero por eso Dios mismo, Dios el Padre, envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que tus pecados pudiesen ser perdonados. Cristo pagó por tus pecados. Cristo quitó la ofensa que tú habías hecho para con Dios y en esa cruz la quitó, por lo cual ahora tú puedes tomar una decisión. Tú puedes conocer que Jesús es el único que te puede salvar, que Jesús es el único que te puede limpiar del pecado. Cristo Jesús murió por los pecados y murió por tus pecados. Tú puedes hacer una oración. Tú puedes orar y puedes decirle acerca de tu condición. Pero quiero que leas ese versículo que está en tu pantalla, en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a quitarle la palabra mundo y vamos a poner tu nombre. Yo leo la frase y cuando vaya la palabra mundo pones tu nombre. El Cordero de Dios que quita el pecado el Cordero de Dios que es Cristo Jesús quita tu pecado. Si tú quieres que Él quite tu pecado, debes hacer una oración. Y nosotros la conocemos como una oración de fe. Tú puedes orar a Dios, decirle lo que has hecho malo y que sabes que a Dios le ofende y que te ha alejado de Él. Y sobre todo, que quieras recibir a la persona de Cristo, que es la que murió y es la que quita tu pecado. Si tú haces esta oración de fe, dice la Biblia que serás recibido por Él, que serás su hijo. Si tú deseas aceptar al Señor Jesús, puedes ahora hacer esa oración o la puedes hacer más adelante en la noche que estés en tu recámara, que estés pensando nuevamente acerca de esta lección tan hermosa. Entonces puedes hacer esta oración de fe. Y si tú ya eres hijo de Dios y estás escuchando este mensaje, entonces también tienes una gran promesa que hacerle a Dios, un compromiso, y ese compromiso puede ser que tú lleves a otros el mensaje de salvación y que Él te ayude también a quitar tus dudas, que te ayude a ya no ser desobediente, que seas un niño obediente ahora. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues diariamente puedes leer una porción de la palabra de Dios. Ahorita estaremos estudiando el Evangelio según San Lucas y puedes empezar a leer Lucas, el versículo, puedes ver las promesas que Dios tiene para ti y cada día de la semana, si gustas tomar una hojita, una libreta, puedes anotar qué promesa de Dios te está dando a ti. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas y Él quiere darte esas promesas para ti. La vida eterna.
¿Cuánto conoces a las personas que amas? ¿Sabes? Es importante conocer. Es importante conocer a Dios. Cuanto más le conozcas, más le amarás y querrás adorarle. ¿Cómo puedes conocer a Dios? A través de su palabra, la Biblia. Allí podemos conocerle a través de sus atributos. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una verdad que Dios nos dice acerca de sí mismo. Un atributo nos muestra cómo es Él como persona y lo que Él puede hacer. Dios es un Dios trino, es decir, un Dios en tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres en uno tienen exactamente los mismos atributos. Y durante estas clases y durante estas lecciones, tú vas a escuchar acerca de un atributo de Dios. Y este atributo es fiel. Dios nos dice en su palabra acerca de eso en Deuteronomio 7:9. Escucha lo que dice allí. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Que Dios sea fiel quiere decir que Él cumple lo que promete. Tú puedes estar seguro que Él lo va a cumplir. ¿Y qué aprendemos de Dios? Cuando estamos hablando de Dios, ¿de quiénes hablamos? De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la lección de hoy escuchamos cómo Dios es fiel para salvar. ¿Sabes? La salvación es un regalo muy grande de Dios para ti. Y yo por acá tengo algunas cajitas que representan regalos. Y lo que ahora vamos a hacer es recordar algunos nombres que vimos o que escuchamos durante la lección bíblica. Así es que mediante algunas frases que yo te voy a dar, entonces cuando yo acabe de dar esa frase, tú vas a tener un momento para pensar la pregunta. Y cuando tú tengas la respuesta, dila fuerte. A lo mejor yo no te puedo escuchar, pero seguramente hay alguien cerca de ti que te va a poder escuchar. Y entonces vamos a ir abriendo estas cajitas de regalo para ver qué hay allí. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Vas a recordar lo que escuchaste durante la lección? Muy bien. Bueno, así es que vamos a empezar. Y con la primera. Dice así. Le dio la noticia a María que sería la madre del Hijo de Dios. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Recuerdas quién fue? Así es, el ángel Gabriel. Él fue el que le dio esa noticia a María. ¿Y qué tiene nuestro regalito para nosotros? Bueno, tiene un número, 500 puntos. Si tú contestaste correctamente, anótate 500 puntos. Muy bien, por acá tenemos una cajita más. Entonces vamos a hacer la segunda pregunta. Nombre cuyo significado es el Señor salva. ¿Qué nombre significa esto? ¿Recordarás? Jesús. Así es. Jesús significa el Señor salva. Y nuestra cajita de regalo tiene para nosotros 300 puntos. Velos anotando para que sumes cuántos puntos vas obteniendo. Y vamos ahora a ver qué nos tiene esta cajita. ¿Cuántos puntos podemos encontrar por acá? Y vamos a contestar esto.
Número 3. Pariente o familiar de María que también iba a tener un bebé. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Recordaste el nombre? Así es, Elizabeth. Ella también iba a tener un hijo, un bebé que sería también muy importante. Y nuestra cajita de regalo nos da 200 puntos. ¿Cuántos puntos llevas? ¿Ya los estás sumando? Bien, vamos ahora a ver lo que en esta cajita, los puntos que en esta cajita tenemos. Número 4. Dice así: el prometido de María que fue visitado por el ángel. ¿Cómo se llamaba él? Así es, José. José era quien se iba a casar con María y el ángel le visitó, ¿verdad? Para decirle que no tuviera miedo, que se casara con ella. Y entonces ahora vamos a buscar los puntos de nuestro regalo. No quieren salir. Mira aquí, no querían salir, pero mira cuántos puntos, 500 puntos más. Qué bien lo estás haciendo. Y ahora vamos con la última cajita de regalo. Y me pregunta número 5, dice así: ordenó que la gente fuese registrada para pagar impuestos. ¿Quién fue? Dime. ¿Recordaste? A lo mejor te costó un poquito más de trabajo recordar, ¿verdad? Pero fue el emperador romano que se llamaba Augusto César. ¿Ya? Él dio esta orden y por eso María y José tuvieron que viajar para ser registrados. Y nuestra última cajita de regalo nos va a dar 300 puntos más. ¿Ya lo sumaste? Si no, todavía no puedes sumarlo, pide ayuda, que te ayuden a sumar cuántos puntos tuviste. Y muy bien, ¿sabes? Tal vez tuviste todos los puntos, tal vez algunas cosas no te acordaste, pero lo importante es que tú hagas tuyo ese regalo que Dios tiene para ti, ese precioso regalo que es el Señor Jesús, quien puede salvarte del castigo por tu pecado. Y nos ha dado muchísimo gusto que nos acompañaras en esta clase de esta nueva serie de lecciones. Así es que te agradezco porque hoy estuviste con nosotros y te invitamos a que continúes también. Tú vas a encontrar, como en la serie anterior, unas hojitas de trabajo para que tú la puedas contestar en casa, la pueden descargar, pide ayuda para que la descarguen y tú puedes contestar esa hojita y para que puedas también recordar lo que aprendiste en esta primera clase. Ahora te invito a que nos despidamos y lo hagamos en oración, hablando con Dios. Así es que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hablar con Dios. Dios, te damos gracias por ese regalo maravilloso que es tu Hijo, el Señor Jesucristo, que nos da la salvación. En su nombre te agradecemos. Amén. Y nos vemos la próxima clase. Te esperamos, no faltes. Hasta luego.